frecuente del tubo digestivo a nivel mundial, ¿ya? Seguido por el cáncer colorectal. Las dos causan las neoplasias más frecuentes del mundo. ¿Y qué se caracteriza? Sobre el crecimiento tisular maligno de las células que proliferan de manera normal, con una función no diferenciada y comienzan a invadir tejidos adyacentes. Es prácticamente la definición de toda célula neoplásica de todo tipo de cáncer. Entonces, el cáncer gástrico sigue constituyendo un importante problema de salud mundial. En el 2020, más de 1 millón de casos fueron diagnosticados, y de este millón de casos, 760, casi 770.000 pacientes fallecieron. ¿Por qué? Porque esta neoplasia es diagnosticada generalmente en estadios avanzados. Es el quinto cáncer más frecuente diagnosticado y es la tercera causa principal de muerte relacionado con cáncer a nivel mundial. La mayoría de estas, casi el 70%, ocurren en países con recursos limitados, y algunos factores de riesgos asociados van definidos a estos recursos limitados. Muy bien. La tasa de incidencia más alta en Asia Oriental, y se darán cuenta que generalmente el cáncer gastrointestinal, sobre todo a nivel mundial, se ve localizado a nivel de Asia, y de este lugar de Asia, China y sobre todo Japón son los lugares más afectados. ¿Sí? Japón tiene una gran incidencia de cáncer a nivel gástrico. Muchos lo asocian al tipo de comida que ellos ingieren. ¿Ya? Por eso Japón tiene un gran programa de todo lo que es estudios y tamizaje de pacientes con cáncer gástrico. Por eso, si bien es cierto la mortalidad es muy alta a nivel mundial, en Japón la mortalidad es menor, porque ellos tienen un gran programa de lo que es prevención y tamizajes para detectarlos en estadios tempranos. Mientras más temprano se detecte, mayor probabilidad de sobrevivencia del paciente. Las tasas de incidencia bajas se encuentran en América del Norte, Europa, entre otros. Y un punto importante que casi está al final es que el cáncer gástrico se ha visto asociado a, el consumo de alimentos ahumados, y así lo ponen, carnes o vegetales, carnes ahumadas. Y lo otro es al Helicobacter pylori, ¿sí? Dos causas a las cuales se puede asociado el cáncer gástrico. Y entonces se ha visto una disminución de estas neoplasias debido a que ya los tratamientos para el Helicobacter pylori son más intensivos y hay una erradicación de esto. Entonces, erradicas esta bacteria y la incidencia de cáncer gástrico disminuye, ¿no? De eso se trata. Las tendencias, más del 95% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas, entonces tienen un dato ahí. Cáncer gástrico, quinta causa de muerte. Dentro de los tipos, el tipo más frecuente, adenocarcinoma. ¿No es así? Por ubicaciones pueden dividirse por ubicaciones a nivel proximal y a nivel distal. Cardial o no cardial se entiende por el sistema del cardias. Y entonces, acá ustedes van a ayudar y me dicen cuando el estómago, por ubicaciones anatómicas, el estómago se divide en 3, ¿no es así? ¿Cuáles son esos 3? Muy bien. Muy bien. Y entonces, esto sería ya, esto sería muy bien, excelente, cuerpo, excelente. ¿Y esto? Entonces, antro. Arriba es fondo y abajo es antro. ¿Es eso lo que me quieren decir? Sí. Muy bien, es eso. Está bien. Está bien. Antro, fondo, cuerpo. ¿Y lo que es lo que te dice? Que a nivel anatómico, la gran mayoría de cáncer se encuentran a nivel de antro. La gran mayoría de cáncer se encuentran a nivel de antro. La mayoría de cáncer son de tipo adenocarcinoma. ¿Sí? Y hay una clasificación de Lauren que los divide en tipos difuso y tipo intestinal. Eso lo vamos a ampliar un poquito más. De esos dos puntos importantes, en intestinal a menudo está relacionado con factores ambientales como el Helicobacter pylori, tabaco, consumo elevado de sal y otros factores dietéticos, más común en hombres y en un grupo de mayor edad. Entonces, datos del intestinal. Ahí en difusos, en algunas literaturas pone que la frecuencia es igual en hombres y en mujeres, pero es un poquito más alto en mujeres, ¿ya? Esa es la clasificación de Lauren. El tipo intestinal, más frecuente en varones y más asociado a factores ambientales, ¿ya? Consumo de tabaco, Helicobacter pylori, entre otros. Listo. El pronóstico suele ser malo porque se diagnostican en etapas avanzadas, y en países como Japón
usan o pruebas de detección temprana hacen que sea de mejor pronóstico. Obviamente, si su tasa es muy alta, pues quieren detectarlo mucho más antes. Entonces, algunos factores de riesgo ambientales, genéticos y entre otros. Dentro de los ambientales que ustedes van a poder leer ahí, el más importante, la presencia de Helicobacter pylori. Aumenta hasta 6 veces el riesgo de generar un adenocarcinoma. La importancia de tratar. Entonces, han hecho gastritis, ¿no? Ya saben tratar Helicobacter pylori. Cuando ustedes estén en su centro de salud, estén en el serum y te venga un paciente y diga, doctor, tengo Helicobacter pylori, ustedes saben que tienen que tratarlo porque si no lo tratan, esto hace una gastritis crónica, una gastritis atrófica y más adelante, con el paso de los años, el señor tiene una probabilidad 6 veces mayor de hacer un adenocarcinoma. Y bueno, y todo lo demás que encuentran acá, ¿no? Infección por extembar, bajo consumo de frutas, ustedes consumen frutas, así que no hay problema. Alimentos ricos en grasa, carnes reservadas, carnes ahumadas, comidas ahumadas, eso también aumenta el riesgo de generar cáncer. Factores genéticos y historia familiar de antecedente de cáncer. El grupo sanguíneo A se ha visto relacionado a este tipo de patologías, la mutación del G, y dentro de esto las mutaciones del CARRAS y el CEMET también es una de las mutaciones más importantes. Y otros factores como pacientes que tengan una gastroctomía subtotal, anemia infecciosa, pólipos adenomatosos. Entonces, pacientes que hayan sido operados del estómago también son susceptibles a tener cáncer gástrico, ¿ya? Entonces, doctor, ¿las personas que se hacen la banda gástrica son susceptibles a tener cáncer gástrico? ¿Es eso lo que me quiere decir? No, aún no hay un estudio que compruebe que realizarse la banda gástrica esté asociado a cáncer. Así que se pueden hacer. Pero no está asociado a eso. ¿Ya? Bueno, lo mismo, fisiopatología. El cáncer es el resultado de una pérdida de la regulación de los aspectos críticos de la función celular, alteraciones de los broncogenes que disminuyen su función y aumento de los oncogenes que aumentan su función, ¿no? Y entonces tenemos un cuadro o una noxa que genera una inflamación crónica, como es el Helicobacter pylori, por ejemplo. Hay una respuesta inmune exagerada, un incremento del estrés oxidativo, producción de citocinas que incrementan la proliferación celular. Todo esto favorece la proliferación, alteración o mutaciones de la célula, y lo que genera es un cambio del estirpe celular, ¿no? Generalmente cuando cambias un epitelio por otro, esto se llama metaplasia. Muy bien. Y cuando esta célula se vuelve disfuncional, indiferenciada y ya no tiene una función, displasia. Muy bien. Y entonces esto de ahí son lesiones precancerosas, premalignas que conllevan a convertirse a cáncer. Cáncer. Muy bien. Dentro de la genética habíamos visto lo más importante de acá es la carcinogénesis gástrica, los genes supresores de tumores con alteraciones, sobre todo el P53, P73. Dentro de esto, los más importantes, APC4 y P53. Apréndanse eso. ¿Ya? De todos esos, P53 y APC4. Muy bien, entonces, dentro de los tipos de tumores malignos que hay, porque hay tumores benignos y malignos en el estómago, vamos a tocar los malignos. Tenemos al carcinoma, al linfoma, al leiomiosarcoma, al carcinoide, adelante doctora, al carcinoide y entre otros tipos de cánceres que podemos encontrar ahí. Por frecuencia, carcinoma es el más frecuente y el carcinoma es adenocarcinoma. Bien, recuerden, el adenocarcinoma, cáncer más frecuente en estómago. Y bueno, algunos factores que incrementan el riesgo que ya habíamos visto y algunos factores de protección. Dentro de la protección podemos resaltar ácido acetilsalicílico, una dieta rica en frutas y verduras y la vitamina C. Y por ahí algunos que enseñan también el consumo de calcio. Pero bueno, esos son algunos mecanismos que te disminuyen el riesgo de tener cáncer. Entonces, dentro de todo, la alimentación es importante. Consumir frutas, verduras, evitar comidas grasas, evitar comidas ahumadas, evitar el tabaco. Supongo que a estas alturas con todas las clases nadie fuma, ¿no? Nadie entra a clase habiendo fumado, ¿no? Depende de fumar, es por su salud, hay mucho por hacer. Muy bien, secuencia de daño de la mucosa gástrica, y es acá donde aparece una noxa de la mucosa gástrica, está normal, creo que lo podemos ver acá. La mucosa gástrica está normal, luego hay una injuria aguda o una inflamación aguda de la mucosa gástrica, luego esta se vuelve una gastritis crónica, y entonces cuando tu paciente te venga y te diga, doctor, me ha salido gastritis crónica, hay que descartar que este paciente tenga HP, Helicobacter pylori. Esta gastritis se puede volver atrófica, hay que darle tratamiento si es por Helicobacter pylori, porque luego comienzan los cambios que ya hemos visto, metaplasia intestinal, displasia, cáncer. Entonces, cuando lo detectas en estadios tempranos,
las neoplasias superficiales pueden ser curables solamente por endoscopía. Y es entendible porque, y es entendible porque si yo tengo mi mucosa del estómago, que es esta de acá, y la lesión solo se encuentra a nivel superficial, lo puedo tratar solamente con un cuadro de endoscopía. Hago una endoscopía y solamente resecciono esa zona donde se encuentran las zonas cancerosas, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Pero si mi cáncer yo lo detecto en estadios avanzados y me ha invadido epitelio, mucosa, submucosa, músculo, ya eso ya no lo puedo reseccionar por endoscopía. Este paciente va a manejo quirúrgico, ¿sí? Y si me han invadido ganglios, va a manejo quirúrgico con extracción, con una gastrectomía, que puede ser total o parcial, con extracción de los ganglios. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos. Ahora vamos a ampliar un poquito más esto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas o las características clínicas de un paciente que viene con un cáncer gástrico? ¿Qué podría tener? Llenado rápido, una llenura precoz, dolor gradual, sobre todo en la parte superior del abdomen, que puede ser en el epigastrio, varía desde una sensación vaga de plenitud, sensación de llenura precoz, dispepsia o epigastralgia y pérdida de peso. De todos estos, los primeros muy sugerentes a una gastritis, ¿no? Pero la pérdida de peso ya nos llamaría la atención, ¿no? Síntomas menos frecuentes que pueda tener este paciente: náuseas, vómitos, disfagia, ¿ya? Y estos tumores pueden estar presionando el frénico y generar disfagia. Muy bien. Listo. Entonces, algunas características clínicas, y de estas solamente para nombrar algunas de ellas. Entonces, esta es la persona, el abdomen, el estómago, el hilo, y listo. ¿Dónde se encontraba mayormente las células de cáncer de estómago? En el ano, muy bien, en el ano. Y el ano está más o menos por acá, ¿sí? Pero estas células pueden llegar a descamar. ¿A dónde descama? A la cavidad abdominal, ¿no es así? Y eso lo que podría hacer es generar una metástasis a nivel abdominal, a nivel peritoneal, generando una producción de líquido dentro del abdomen, conocido como ascitis, la presencia de ascitis, ¿no? Haces una punción, estudias el líquido, haces un Block-C y ves las células cancerosas. ¿Se entiende por qué ahora todo paciente con ascitis tiene que hacerle una punción y mandarle a estudiar Papa Nicolau y Block-C? Es para determinar células cancerosas. Muy bien. Pero las células cancerosas siguen cayendo y a nivel del ombligo comienzan a formarse o comienzan a proliferar las células cancerosas, generando un nódulo. ¿Cómo se llama eso? Una característica clínica: el nódulo de la hermana María José, ¿sí? Infiltración del ombligo, ¿no? Caen las células cancerosas y infiltran. ¿Se entiende? No pinta mucho. Listo. Muy bien. Pero las células también pueden seguir cayendo. Y a nivel del ovario pueden llegar a proliferar. Proliferación o tumor a nivel del ovario por células cancerosas de estómago. Tumor de Kruger, metástasis ovaria, ¿sí? Pero pueden caer a nivel de la fosa o saco de Douglas y generan un tumor a este nivel. En la fosa, no en el ovario, este es el ovario. Pero puede caer al costado de eso, generando una masa que puede llegar a ser dolorosa a nivel de zona pélvica. La masa en el fondo del saco de Douglas, ¿sí? El signo o la masa o tumor de lumbar. Entonces ya tienen el tumor de Lumbar, tienen el tumor de Krugerberg, tienen la ascitis, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, pero digamos que estas pasan al torrente sanguíneo, al torrente linfático y por las cadenas ganglionares van al ganglio supraclavicular izquierdo. El ganglio de Petrio, ¿no? Pero no llega al ganglio, no llega a la zona supraclavicular, sino llega a la zona axilar y se forma también un ganglio. El ganglio de Illich. De ahí viene entonces. ¿Sí? ¿Se entiende? Doctor, ¿y cómo es? Así es. Este sería el ganglio de Birch. Esto de acá. Muy bien, la masa o tumor de María José. Bien, a nivel del ombligo. ¿Sí? Muy bien. Y este de acá, que no se nota mucho, pero está por ahí. Ustedes crean nomás, tengan fe. Muy bien. Y otra cosa que me había faltado mencionar son las manifestaciones paraclínicas. Acatosis nigricans, que ya ustedes, todo el mundo ha visto un paciente con un síndrome metabólico, como son
las zonas hiperpigmentadas a nivel de pliegue, la queratitis verrucosa y prurito, signos del léser trelar, y generalmente se ve en adultos mayores. ¿Han visto esas lesiones o queratitis verrucosas que parecen medias verrugas en los adultos mayores, que comienzan a aparecer en la espalda, en zona dorsal? Y ustedes dicen, bueno, es porque ya está mayor, pero de un momento a otro, el paciente que tenía 2, 3, comienza a proliferar estas queratitis seborreicas, ¿sí? Toda la espalda, signo paraneoplásico, es conocido como el signo de léser trelar, ¿sí? ¿Se entiende? Y es frecuente, ¿no? Solo que a veces no lo describen o no se perciben, pero es frecuente. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Listo. Y entonces, vía de diseminación del cáncer gástrico, tenemos extensión directa, extensión directa de las células neoplásicas caen del hígado, el diafragma, el páncreas por continuidad, por vía hematógena pueden llegar al hígado, pulmón, hueso, cerebro, y por vía ganglionar a todo lo que hemos visto, ¿no? Ganglio de Virchow, iris, umbilical, y bueno, ustedes ya lo conocen. La metástasis más frecuente, y si te preguntan dónde es o hacia dónde va la metástasis más frecuente de cáncer de estómago, va a hígado. Muy bien, listo. ¿Qué más? El tipo de cáncer por su nivel de invasión de la pared. Habíamos dicho que el estómago tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y eso es importante no solamente para tratamiento, sino pronóstico. ¿Cuál es el de mejor pronóstico? ¿El cáncer avanzado o el cáncer precoz? Muy bien, ¿por qué? Porque no invaden tantas capas y se podría decir que podría ser un poco más sensible de resecar, ¿no es así? Y el cáncer precoz es conocido como early cancer, ¿ya? Y el cáncer avanzado, pues cáncer avanzado. El cáncer precoz compromete solamente mucosa y submucosa, compromete mucosa o mucosa y submucosa. La sobrevida es mejor a los 5 años. La sobrevida de este tipo de pacientes a los 5 años es de aproximadamente 80 o 100%. A diferencia del cáncer avanzado, el cáncer avanzado compromete no solamente mucosa, submucosa, sino también la capa muscular o capas más profundas del estómago, ¿sí? La sobrevida a los 5 años de este tipo de pacientes llega a ser aproximadamente del 10%. O sea, es una diferencia grande, mal, ¿no es así? Y los pacientes con early cancer tienden a ser síntomas muy inespecíficos, a diferencia de los pacientes con cáncer avanzado, que tienden a ser síntomas más específicos. ¿Se entiende? Listo. Para clasificarlos, en el caso de early cancer, hay una clasificación de cáncer, una clasificación endoscópica de este tipo de cáncer. Se me fue el nombre. Ya, bueno, incipiente. Y en el tipo de cáncer avanzado hay otro tipo de clasificación. La clasificación más importante que ustedes se van a aprender en cáncer avanzado es la clasificación de Borman. Esta de acá. Cáncer avanzado, clasificación de Borman. Esta de acá. En el caso de early cancer o cáncer temprano, la clasificación macroscópica se da mediante endoscopía. Es esta de acá. De estos dos, como necesito que se aprendan la más importante, es esta de acá. Eso no quiere decir que no lean esto, tienen que leerlo. Pero apréndanse la más importante, que es la clasificación de Borman, que se da en cáncer avanzado, ¿sí? Que se da en cáncer avanzado, un compromiso de capa muscular y capa muscular. ¿Y cuáles son los estadios o la clasificación de Borman? Va desde tipo 1 hasta tipo 4. La de tipo 1, tipo polipoide, como pueden ver acá. La de tipo 2, ulcerada, con bordes sobresalientes. Y la de tipo 3, un tumor ulcerado, sobresaliente, pero también con zonas infiltrantes. La linitis plástica, como ven acá, no evidencia ninguna úlcera, pero es una invasión de células neoplásicas que compromete en su totalidad, no solamente todas las capas, sino casi toda la extensión del estómago, que es el de peor pronóstico. Y de todos estos, ¿cuál sería el más frecuente dentro de la clasificación de Borman? La de tipo 3. Es el más frecuente en hallazgos, ¿sí? Muy bien. Entonces habíamos dicho al inicio que hay una clasificación de Lauren, que habíamos dicho esta de acá, la de tipo intestinal y la de tipo difuso. La de tipo intestinal es la más frecuente en varones. Ya habíamos dicho que era por causas ambientales y es de mejor pronóstico, ¿no? Y la de tipo difuso, que era un poco más frecuente en mujeres, va asociado más a factores genéticos. A diferencia de esta, va asociado a factores genéticos. Y habíamos dicho que la ubicación más frecuente de cáncer de estómago es ano, ¿no es así? A diferencia del tipo difuso, que los lugares más frecuentes son fondo y cardias, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ya está.
¿Dónde se encuentran las células anillo de sello? Las células anillo de sello se encuentran en la de tipo difuso. Células infiltrantes, células en anillo de sello. Cada vez que ustedes encuentren o escuchen células en anillo de sello en cáncer, son de peor pronóstico, ¿ya? Y si encuentran células de anillo de sello en cualquier líquido, busquen cáncer. Por ejemplo, tenemos una paciente en Santa Ana que tiene un derrame pericárdico, hizo un derrame pericárdico submasivo, se le hizo estudio de líquidos, se mandó a anatomía patológica y nos reportaron células en anillo de sello. Entonces nos estamos echando a buscar dónde puede tener la neoplasia, ¿no? Estamos programando endoscopía y colonoscopía para ver dónde podría estar la neoplasia. ¿Qué más? Allá. Y entonces, habíamos dicho que la diseminación linfática puede estar presente en estos tipos de cáncer. Ustedes recuerdan por anatomía el drenaje linfático de todo lo que es la parte del estómago, ¿no es así? Entonces tenemos los grupos ganglionares que se encuentran recibiendo el drenaje linfático a nivel del estómago. Tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor, antro, cuerpo, curvatura menor, curvatura mayor, antro, cuerpo y fondo. Y acá encontramos las cadenas linfáticas, cardial derecho, cardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos, infrapilóricos, y si quieren recordar algo de todo esto, es esto de acá, donde se encuentra el grupo 7 de la cadena ganglionar, que se va asociado a la arteria gástrica, se encuentra aquí, en la barrera o en las N2. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque si el cáncer gástrico compromete estas cadenas ganglionares, desde el grupo 1 hasta el grupo 6 son de tipo N1. Si compromete del 7 al 11 son del tipo N2. Y si comprometen del 12 al 16 son del tipo N3. ¿Y ustedes recuerdan esa N? ¿Dónde ven N ustedes? En la clasificación TNM. ¿Sí? TNM. ¿Para qué me sirve esto? Porque una vez que tú hagas tu clasificación TNM, te ayuda a clasificarlos en grupo 1, 2 o 3 para determinar el grado o la terapia y la mortalidad y el pronóstico de este paciente. Cuando son del tipo 1 o N1, las resecciones de estas cadenas ganglionares se llaman D1, y acá lo marcan porque no lo he puesto, D1. Y cuando son de N2, son D2, ¿ya? Entonces las resecciones o gastroctomías vienen así, gastroctomía total D2, quiere decir que están sacando las cadenas ganglionares de este sector, sobre todo cuando tú escuches arteria gástrica, está a este nivel de N2. Muy bien, estas son las clasificaciones que hemos dicho, desde N1 hasta N3, las T's, las M. Si bien es un poco más sencillo, ¿no? M cuando es M0 no hay metástasis, cuando es M1 hay metástasis, ¿no? Las N son los compromisos ganglionares, y en caso del T no te hablan de tamaño del tumor, sino te hablan de extensión, hasta dónde se extiende. Solamente es mucosa, submucosa, llega a la muscular, entre otros, ¿no? Hasta dónde extiende el tumor. Y la clasificación TNM te ayuda para estratificar tu cáncer, estadios 1, 2, 3 hasta 4, ¿no? Teniendo en cuenta que mientras más sea el estadio, la supervivencia de este tipo de pacientes será menor. Estadio 4, una supervivencia de los 5 años hasta un 4%. Solo 4 de 100 pacientes a los 5 años sobreviven, ¿sí? Por eso es importante determinarlos en etapas tempranas. Muy bien. Entonces, hay algunos exámenes de laboratorio y análisis imagenológicos que yo puedo usar para poder diagnosticar el cáncer, y me pueden ayudar. Entonces, tú me puedes decir, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Doctor? ¿Alguna idea? Es una úlcera. Bien. Muy bien. Esta técnica que se usa acá es una técnica que se conoce como ya estaba puesto. Tránsito esófago gastroduodenal varitado. ¿Qué quiere decir? Le das de tomar bario a tu paciente y le vas a tomar radiografía, ¿correcto? Y esto de acá que se tiñe es todo el estómago, ¿sí? Entonces esto sería antro, esto sería cuerpo y eso sería
funde, ¿no? Esta sería la curvatura menor y esta sería la curvatura mayor. Y vemos acá que la sustancia o el bario comienza a penetrar en esta zona de esta lesión, ¿no? Y si penetra es porque tiene una úlcera, un hueco donde el bario va a comenzar a penetrar y se ve como un contenido adentro, ¿sí? Y todo alrededor que ven como un halo, es una tumoración, ¿sí? Por eso no permite el paso del bario, ¿se entiende? Entonces solamente con una prueba de tránsito esófago-gástrico duodenal variado yo puedo decir que este paciente tiene una úlcera duodenal y toda úlcera es cáncer hasta demostrar lo contrario, por eso se biopsia, ¿sí? Y si es una úlcera y no veo que esté infiltrada, ¿de qué tipo sería? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tumor infiltrante en la mucosa, la submucosa y la muscular, propia extendiéndose hasta la serosa, pero sin penetrar en ella, un T2 posiblemente, ¿sí? Y solamente con el esófago. Muy bien, volvamos. Doctora, ¿qué es? Doctor. ¿Alguna idea? Muestra de biopsia. Son imágenes. Muy bien, doctor, excelente. Arriba está el estómago. Estómago, ¿sí? ¿Qué de raro ven? La pared del estómago, doctor. Muy bien, la pared del estómago se encuentran normales. Esta es una pared normal. Y vean esto. Una sobreelevación de la pared. Un engrosamiento, señor. ¿Se entiende? Para eso te sirven las imágenes. ¿Ya? Para eso te sirven las imágenes. Lo mismo acá. Este es el estómago. Y lo vemos acá. El estómago. Y en esta zona de acá, el engrosamiento de la pared. ¿Sí? Cuando tú veas una tomografía y veas que las paredes del estómago están tan engrosadas en ese momento, inmediatamente la vas programando para una endoscopía, ¿no? Una endoscopía para toma de muestra y biopsia, ¿correcto? Para eso sirve. Bien. Y bueno, ya haces tu endoscopía y encuentras tus lesiones. Acá hay una lesión aplanada, hipopigmentada, levemente eritematosa y había que biopsiar, ¿no? Había que biopsiar. Es una zona muy diferente a las otras zonas que vemos acá. Esto se biopsia y si es una lesión maligna, estamos encontrando en estadios muy tempranos, posiblemente con un manejo endoscópico sería suficiente. Y obviamente esto de acá ya es un estadio mucho más avanzado, ¿no? Sí, mucho más avanzado que posiblemente comprometa mucosa, submucosa y capas de la muscular. Y posiblemente me esté generando estenosis y sangrado, o sea, anemia. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta, doctor. ¿Cuál sería el estándar para diagnosticar el cáncer gástrico? ¿La endoscopía o la prueba de tránsito esofágica gástrico? No, la endoscopía tiende a ser eso. La prueba solamente te da una idea, pero la gol estándar sigue siendo endoscopía y obviamente el gol estándar de todo diagnóstico de cáncer es biopsia. Biopsia. No hay tratamiento diagnóstico de cáncer sin biopsia. Tiene que ser la biopsia. Muy bien, entonces las etapas que habíamos visto que existen desde etapa 1A, B, C, entre otras, tenemos. Y acá estamos. Etapas 1. La etapa 0 es cuando lo detectas en estadios tan tempranos. El cáncer de estómago en etapa 0 es un cáncer que está en etapas iniciales, solo se encuentra a nivel de la parte interior de la pared estomacal, sobre todo a nivel de la mucosa. El manejo, tratamiento de esto es una ecoendoscopía. Entra con un endoscopio que tiene una cámara como un traductor para hacer una ecografía a ese nivel, por eso es una ecoendoscopía para delimitar zonas de resección y lo cortas. Lo resecas y lo sacas y listo, el paciente se curó. Es una suerte para el paciente encontrarlos en estas etapas. No sucede mucho, pero esto sucede en algunos casos en Japón, que es donde tienen más estudios de prevención. Y esta es una endoscopía y bueno, para que sirve algunas cosas de su descripción. Etapa 1. El cáncer se encuentra en la segunda y tercera capa de la pared estomacal y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos. Las etapas 1 se tratan con gastrectomía subtotal, con extracción de los ganglios linfáticos o cirugía para extraer el estómago entero y parte de los tejidos que lo rodean. Esto es una gastrectomía total. Se puede hacer una gastrectomía total o una gastrectomía subtotal. ¿Sí? Como les dije, la gran mayoría de tratamientos en etapas de 1 para adelante es quirúrgico. Lo mismo para etapa 2. Ya, las características de la etapa 2, cuáles son o dónde se encuentran, qué es lo que limita, y el tratamiento viene siendo lo mismo, gastrectomía subtotal o gastrectomía total.
en un ensayo clínico de cirugía seguido de radioterapia adyuvante y quimioterapia o ambas. ¿Qué es una quimioterapia o radioterapia adyuvante? Es aquel tratamiento que das viene de after, aquel tratamiento que das post cirugía para intentar disminuir la probabilidad de que regrese el cáncer o disminuir las células neoplásicas. Etapa 3, lo vemos acá, el cáncer se encuentra en la tercera capa de la pared estomacal y se ha diseminado a los ganglios linfáticos que se encuentran lejos del tumor. El cáncer se encuentra en 4 capas y ha diseminado a los ganglios linfáticos y tejidos cercanos. Cualquiera de las dos presentaciones. El tratamiento, cirugía para extraer el estómago entero y parte del tejido que lo rodea, gastrectomía total. Los ganglios linfáticos también pueden ser extraídos, ¿sí? La cirugía seguida de radioterapia adyuvante, quimioterapia o ambas ha demostrado algo de mejoría en la supervivencia de este tipo de paciente. El paciente ya en etapa 4 ya es más un manejo paliativo. La cirugía va para aliviar síntomas del paciente, reducir hemorragias si es que este tipo de lesiones tienden a sangrar, y la quimioterapia solamente es para aliviar síntomas. Pacientes en el estadio 4 son ya de manejo paliativo, ya no va con plan curativo. El plan generalmente de tratamiento es curar, pero en este caso, para este estadio ya es más de manejo de soporte, ¿sí? Cuando decides hacer una linfadenectomía a nivel N2, o sea, sacar todas las cadenas ganglionarias de 2, razones por lo cual hacerla: permite una mejor evaluación ganglionar y una más correcta clasificación TNM, mejora la supervivencia, las mayores ventajas se obtienen con D2 en estadio 2, y esto es lo importante: disminución de las recurrencias locales, disminuye la probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer, ¿sí? Muy bien, prevención de cáncer gástrico. Entonces, si ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, sabemos que los genéticos no los puedes cambiar, los antecedentes familiares no los puedes cambiar, te enfocas en los factores de riesgo que sí puedes cambiar, como son la limitación de ingesta de carnes rojas, dietas bajas en sal, vinagre y ahumados, comer por lo menos 5 porciones de frutas frescas, verduras y alimentos de grano entero al día. ¿Lo hacen? Complicado, ¿no? 5 porciones de frutas. No está complicado. Uvas, una uva cada uno. 5 uvas. No creo que se verifique eso, pero por lo menos claro, no me mandaría a mezclar, ¿no? Entre frutas y verduras, ¿no? Le preguntas, ¿ya comieron sus verduras y sus frutas hoy? Ni siquiera han almorzado algunos. Es complicado, pero hay que tratar de hacerlo. Limitar la ingesta de alcohol y no consumir tabaco. Y otra vez, ¿no? Limitar la ingesta de alcohol, que supongo que eso no lo hace, y no consumir tabaco, ¿sí? Muy bien, se terminó. Cáncer de gástrico. Bien, cáncer colorectal.